Día 312, libro 44 de la Biblia. Comenzamos hoy la lectura de nuestro amado libro de Hechos. Capítulo 1. Después de haber padecido, el Señor se presentó vivo, dio muchas pruebas indubitables durante 40 días. Habló a los discípulos del reino de Dios y les mandó que esperasen la promesa del Padre. 40 días. ¿Por qué? El Señor se le apareció a los discípulos 40 días y les habló acerca del reino de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos estos 40 días también con el Señor, donde los apóstoles recibieron la palabra. Recordemos que los 40 días representan algo inconmovible, tienen un significado inconmovible, porque fueron los días que pasó el pueblo del Señor en el desierto, tentando, enojando al Señor, y son los mismos días que Cristo ayunó antes de vencer la tentación e iniciar su ministerio público. Evidentemente, Cristo estaba enseñándoles la palabra. Clamemos al Señor para que este tiempo con Él nos sea dado y podamos nosotros entender el reino de los cielos. Señor, restaurarás el tiempo de Israel, el reino de Israel en este tiempo. No les toca a ustedes saber las sazones, los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. ¿Acaso nosotros podemos pensar que todavía los apóstoles estaban pensando en la restauración de Israel como nación, la restauración de Israel en un sentido terrenal, movible, histórico? ¿Nos ocurre lo mismo a nosotros? Recibiremos poder para vivir el significado inconmovible de la palabra y del reino de Dios cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tomará de Cristo y nos hará saber la palabra. Los discípulos, ellos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Es esto lo que nosotros necesitamos hacer hasta que recibamos el poder de entender la palabra y de obedecerla? Hechos capítulo 2. Pentecostés era una fiesta absolutamente solemne a Jehová el Señor. Se celebraba 50 días después de la Pascua, después de la fiesta de la Pascua. Estudiamos su origen en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio. De todas estas citas quiero resaltar los siguientes elementos. Se debe ofrendar al Señor de la abundancia voluntaria de nuestra mano, según el Señor nos haya bendecido. Por lo tanto, es una fiesta para dar de la palabra, para compartir lo que hemos entendido. Debemos alegrarnos delante del Señor con nuestros hijos, con su pueblo y hasta con el extranjero que habita en medio de nosotros. El lugar escogido para hacer la fiesta es aquel que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, la palabra de Cristo. Es una santa convocación, es un día para reposar de nuestras obras movibles y descansar en las obras inconmovibles de la palabra de Dios. La ofrenda que debemos ofrecer deberá ser sin defecto, por lo tanto debemos ofrendar y compartir la palabra de Dios. Lo único que tenemos perfecto es la palabra de Dios. Unánimes en la obediencia a la palabra, en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Veamos también el cumplimiento de la palabra. En los versos 2 al 4 dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cuál fue el resultado de esta exhortación? Al oír esto se compungieron de corazón diciendo, ¿qué haremos? A lo cual le dijeron, arrepiéntanse, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este debe ser nuestro mensaje. No podemos tener los resultados expuestos en la palabra si no hacemos lo que enseña la palabra. Hechos capítulo 3. Observemos la exhortación. El Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús. Ustedes lo entregaron, lo negaron delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese un homicida. Mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Sé que ustedes lo hicieron por ignorancia. Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, el cual el Padre envió para que los bendiga, a fin de que cada uno se convierta de su mal. Padre, danos refrigerio en ti, haznos reposar de nuestras obras para caminar en tu palabra. Ayúdanos a entender el libro de los Hechos, Señor. Dios te bendiga.